¿Cómo andan? Buenas tardes. Aquí estamos en Pasos Perdidos para cerrar esta semana tan importante en el Congreso, donde juraron los nuevos legisladores y esperando el tic-tac para la publicación del decreto que convoque finalmente extraordinarias, porque el 10 de diciembre sería el momento en que podrían ya comenzar estas extraordinarias, ya que entran en funciones los diputados y diputadas de la Nación, los senadores y senadoras que han jurado en las últimas horas, en los últimos días. Vamos a repasar también toda la información. Está circulando ya un proyecto que tiene que ver con la reforma laboral que todavía no se oficializó, obviamente, su formalización ni en la convocatoria de extraordinarias, pero tampoco en el ingreso formal de algún proyecto aquí en la Cámara. Pero sí ya está circulando y hay mucha información al respecto. Empezamos con los temas más importantes del día. Llamado a sesiones extraordinarias, el decreto se firma este viernes y será publicado en el boletín oficial del próximo martes 9 de diciembre. Plan de acción 2026 para la AGN avanza en la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. El titular, Miguel Ángel Pichetto, destacó el aporte de diputados y senadores. Endurecer el reglamento del Congreso. El proyecto de la diputada Ahmeyet prohíbe agregados a la fórmula de jura y repetir la jura hasta que se cumpla estrictamente. Bueno, ahí estábamos leyendo los títulos más importantes del día, obviamente todos esperando la publicación del decreto que convoque extraordinarias. De esto estuvieron conversando hace un ratito nuestra compañera de los días viernes, a quien la saludo, Silvia Rascher. Bienvenida a este segmento. Ya estuviste temprano con José Di Mauro, seguro, conversando de todo esto. Estuve conversando de todo esto, pero yo para este programa traigo Obvio. mi columna exclusiva. No Me repito parece programa muy bien. en programa. Me parece que hagas la diferencia, es lo que más nos gusta, que vengas acá con temas especiales. Pero sí ya estuvieron ahí como analizando qué pasa y por qué esta espera tan larga, ¿no? Para conocer qué temas van a discutir Digamos, ya los anunció igual en su momento Adorni. Los temas que seguro van a ingresar son presupuesto, inocencia fiscal. De eso traje un informe. Muy bien, ahora lo vamos a hacer en detalle. Después lo vamos a hacer en detalle. Va a entrar la reforma laboral, del cual vos estabas haciendo referencia. Viste que empezó a circular un borrador. Sí. No sabemos si es el oficial todavía, pero empezó a circular un borrador. Y ya empieza a decir cosas que, bueno, permite que los diputados empiecen a tomar posición, aunque no sea 100% el texto final. Por lo menos que lo empiecen a analizar, que se pongan a estudiar un poquito. ¿Por dónde quiere ir el gobierno con sus modificaciones? ¿Y qué implica cada reforma en el contrato de trabajo? Porque a veces opinan y tienen que ir a estudiar. Sin saber, hablan sin saber. Bueno, un poco de eso reclamó hace un tiempo también una diputada nacional respecto a cómo se está trabajando los proyectos. Se lee poco, dice. Se lee muy poco, bueno, la verdad. Yo lo veo en las comisiones. Sí, ¿no? Sí. A mí me gusta, la verdad. Por eso no voy a opinar de la reforma laboral. Hasta no terminar de leerlo. Hasta que no poder. No, a mí me gusta tener el proyecto. Que entre el sello, ¿te gusta? Que tenga el sello de mesa de entrada. De mesa de entrada, porque sé qué es lo que quieren y después va a haber que leerlo y hablarlo con especialistas, porque todo, digamos, uno no es, no sabe de todo. Sí, lo que tiene interesante los proyectos de ley de estas características es que hacen referencia a qué artículo modifican. Entonces, podés ir a la ley original y ver qué artículo se está buscando, cuál es la discusión ahí respecto a ese artículo. Pero también es interesante en función de que se leen en contexto las leyes, ¿no? También es toda una integridad. Las impositivas son más complicadas porque dicen modifica tal y tenés que haber leído la ley. Yo aprendí a leer las leyes impositivas, claro, pero me cuesta. Sí. Es más complejo y además modifican muchas cosas. Pero bueno, a la espera de que ingrese formalmente. Y ojo, que no entre, aunque yo creo que no se va a tratar en diciembre, la ley de glaciares que están pidiendo algunos gobernadores, de periglaciares. Periglaciares. Bueno, de eso también vamos a estar conversando porque vamos a pasar revista un poco de las discusiones de los diputados respecto a los temas que todos especulamos puedan ingresar por los trascendidos, por esto que también contaba Silvia respecto a lo que ya anticiparon
Manuel Adorni, por ejemplo, el jefe de gabinete, y también en su momento cuando vinieron a discutir presupuesto los referentes, los secretarios de regulación, que habían planteado que para el 9 de diciembre iba a estar ya este proyecto de reforma laboral. Pero Silvia, nos decías, trajiste unas placas. Vamos a repasar ahora porque tenemos varias entrevistas por delante. Y bueno. para repasar también un poco la información de lo que ha quedado de la semana, de una semana tan importante con la Jura. No te pregunté cómo habías vivido la sesión. A ver, yo venía de cubrir en la semana pasada el Senado. El Senado. Me pareció impecable. ¿Esta de hoy o la del Senado? Senado. A vos te gusta más que sea más formal, pero bueno, son dos ámbitos muy distintos. No sé si tan formal. Lo que no me gusta es la agresión, lo que no me gusta es la cosa así. Puedes hacer un comentario, bueno, juro por Néstor, juro por Perón, pero ya cuando te metes en otros temas. ¿No te gustó la discusión entre, por ejemplo, Lilia Lemoine y una de las diputadas que juró del peronismo, sí, que es la no mujer me de gustó Guillermo la Moreno? mención, no me gustó que una diputada proponga tirar a Israel por la ventana. Ajá. No me gustó. Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. No me gustó lo de Romina del Pla. No me parece que venía al contexto de esa jura. Se puede debatir el tema en algún momento fuera de esa jura. Pero en general la ceremonia, porque es una ceremonia institucional muy importante, me hubo pareció mucho movimiento, muy ¿no? desordenada, Un poco desordenada, porque sí. empezó mal. A ver. Empezó mal desde el momento en que Leiva le grita al presidente. Empezó mal. Decís que eso caldió el ámbito. Caldió el ambiente. Ahí estamos viendo un poco de imágenes también. Sí, caldió el ambiente. Cuando empieza a caldearse el ambiente, después hubo diputados que obviamente que juraron como juran siempre, juran por sus religiones, por sus convicciones políticas, porque inclusive si vos podés jurar por alguien que admirás, digamos, no pasa nada, pero me parece que se perdió lo que era la esencia de la jura. Bueno, sí, puede ser un poco, pero... Si no hubiese empezado con Leiva, con... y que los libertarios contestándole. Entonces, cada jura, tampoco me gustó a los libertarios contestándole a cada diputado que jura. Digo, en general, prefiero las ceremonias más tradicionales. Pero lo digo con alguien que tiene 65 años. Está bien y que tiene mucha trayectoria y también experiencia, que en la Cámara ha visto distintas juras. Sí me gustaron los looks. ¿Sí? ¿Te gustaron los looks? No sé, ¿te gustó la pilcha que trajeron las diputadas? Algunas sí me parecieron interesantes. Algunas estaban más vestidas formales. De fiesta, más... Lo que pasa es que Gallardo es una actriz y estaba muy vestida de casamiento. Sí, todos nos quedamos así como muy de casamiento. Pero también vinieron con sus familias, así que también se vivió esa parte momento. Me gusta, que vengan con las familias. Lo que no me parece que sea un contexto para hacer un discurso político. Esa es mi posición, pero no tengo la verdad. No, por supuesto. Además, eso es una situación que se va construyendo con el tiempo, ¿no? Mira qué lindas están acá estas dos diputadas, qué elegantes. Súper elegantes, colores claros, muy serias, muy vestidas de diputadas. Otras se vinieron más vestidas así como un evento social, ¿no? Pero... Y bueno, y otros también representando sus sectores más están sencillos. Acostumbrada a la televisión. Pero es en la Cámara de Diputados, más sencillos. También estuvo, algunos diputados con remera, así como sencillos, mostrando también sus pertenencias culturales, sociales, porque me parece que es importante también que el Congreso muestre diversidad y que no son todos abogados o que son todos del mismo sector o toda gente que se viste de la misma forma, sino que como representa al pueblo y a la ciudadanía, que haya un poco más de diversidad. Es Vino interesante. Un cura también, juró un cura vestido como corresponde, muy formal también. Sí, también, se van sumando. Muy interesante fue eso. Los distintos diputados aquí a la Cámara. Pero bueno, lo que habíamos anticipado, como tenemos notas por delante, te pido, Silvia, que avancemos un poquito con la presentación del informe que vos decís es uno de los proyectos que puede que entre... Todavía no está confirmado, pero está como con todas las fichas para que sea debatido en diciembre. Junto con el presupuesto. Vamos a hablar. Este proyecto ingresó en junio de este año, pero nunca nunca se incluyó dentro del, José Luis Esper, que presidía la comisión, nunca se convocó, convocó. Nunca abrió la convocatoria para que la convocatoria de la comisión para aunque que sea para tratarlo en rondas consultivas, nada. Claro. Bueno, el gobierno quiere debatir el proyecto de inocencia fiscal junto al proyecto de presupuesto en las secciones que va a convocar para la semana que viene
entre el 10 y el 31 de diciembre. Sí. Todavía no está el decreto, como vos dijiste, es cierto, pero dicen que estaría publicado el lunes a la medianoche. Eso, para que te despiertes el martes y ya tengas la publicación del decreto que convoca extraordinarias. Pero este proyecto ya lo conocimos, entonces ya lo conocimos, tenemos datos para poder contar de qué se trata. Exactamente. La Libertad Avanza, vamos a ir a nuestra segunda placa, quiere debatir, vamos a ver si podemos poner una foto. Ahí la tenemos a la fotito. Por supuesto. Estás como sentada al lado vos, como si fueras compañera de bancada de Berti. Mira la foto. Ah, sí, estoy como... Me cae muy bien Berti en su manejo en la comisión. Sí. Que es muy educado, deja hablar a todo el mundo, que tiene paciencia, que es lo que tiene que tener un presidente de comisión. Respeto hacia los legisladores, opinen lo que opinen. Bueno, quiere debatirlo en este proyecto, pero lo va a tener que hacer con la Comisión de Legislación Penal, que también se va a tener que conformar y que va a estar presidida por Laura Rodríguez Machado. Bien. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, es que la gente no tenga miedo del dinero que compró, dólares o que no declaró. Que no declaró, lo pueda declarar por única vez y que se ingrese en el sistema, que es lo que corresponde a cualquier país normal. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa. El proyecto, en uno de los puntos del proyecto, eleva de 1.500.000 pesos, parece nada hoy, a 1.000 millones, a 100 millones de evasión simple. ¿Qué es la evasión simple? Es el dinero que vos no tenés declarado, que te pueden juzgar por una evasión simple. ¿Vale? O sea que el rango se amplía para que haya más posibilidades que las personas declaren dinero no declarado en su momento. Claro, pero si vos no pagaste los impuestos, evadiste impuestos por montos que superan los 100 millones de pesos, vas a juicio, con penas de 2 a 6 años. Después, si la evasión es agravada, que vos evadiste impuestos por montos que superan a los 1.000 millones de pesos, bueno, ahí tendrás penas hasta 9 años. Estos ya está en el Código Penal, se mantiene. Lo que se hace, se amplían los rangos del monto del dinero. ¿Qué se considera una evasión? Exacto. ¿Qué monto que estaban es una muy evasión? bajo, que estaban estancados desde la época de Sergio Massa. Nunca se terminaron de modificar. Desde el 2023. Desde el 2023. Se aprobó un proyecto de Oscar Agos Carreño, pero nunca se aprobó en el Senado porque el gobierno, se aprobó en el recinto, pero nunca llegó al Senado ni se convirtió en ley porque el gobierno decidió que quería este proyecto, pues este proyecto tiene que ver más con el tema de los dólares guardados en el colchón. Vamos a nuestra placa número 4. Se reduce de 5 a 3 años el plazo que ARCA tiene para exigir el pago de impuestos no declarados. Acá hay que poner la atención en un punto. En estos plazos también está qué pasa con los aportes a la contribución social. Que ARCA es una de las que reclama. Retención, sí. Eso es importante porque tiene altas penas. ¿Qué va a pasar con este tema? Va a ser uno de los puntos seguramente que se va a discutir en la comisión. Exactamente, en el Pero lo que sí hace es que reduce el plazo en que ARCA puede revisar si 3 vos, años. Declaraste o no. Declaraste hasta o no 3 años, antes era hasta 5, podía investigar, ahora solo hasta 3 años atrás. Vamos a ir a otra placa. Digamos, se va a establecer un sistema simplificado del impuesto a las ganancias. ¿Para quiénes? Para quien tengan un patrimonio hasta de 10.000 millones de pesos y tengan un monto de 1.000 millones. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Si vos tenés ese patrimonio, podés tener el sistema simplificado de ganancias. Si vos lo vas modificando hasta ese tope, nadie te va a investigar. Hasta ahora te investigaban si vos tenías recursos no declarados o recursos que no podías explicar, te investigaban. Claro, tenías que explicar de dónde habías obtenido esos recursos, si era una herencia, si era el producto de tu trabajo, exactamente, si era la cómo financiera. cambiaste tu patrimonio. Ahora, hasta ese monto no va a haber, nadie te va
revisar. No se puede hacer ninguna investigación desde el Estado. Sí, sí vas a tener que pagar el impuesto a las ganancias correspondiente al patrimonio que tenés. O sea que va a cambiar el sistema de impuesto a las ganancias, no sobre lo que uno percibe mensualmente como salario, sino por el patrimonio que uno tiene. Por el patrimonio que uno tiene te van a... Digamos, eso es otro tema. Lo del salario no se toca. Salario sigue en las mismas otro tipo de ganancias. Es el tema para las empresas más que todo. Que si vos cambias, o para las personas, que si vos cambiaste tu patrimonio, no te pueden investigar excepto que superes esa cifra. O sea, si superas esa cifra, sí. Y si vos, qué sé yo, tenés 10 millones y pasaste a 15, nadie te puede investigar. Digamos, lo que sí tenés que hacer es pagar los impuestos que corresponden. Bueno, para algunos sectores de la sociedad, ¿no? Esto va a modificar. Si tenés un coche, si te compraste un coche, no vas a tener que explicar que compraste un coche. A eso tiene que ver esta medida. Después, otro tema que no lo estuve incluyendo en las placas. Si vos, la ARCA te exige que vos no presentaste la declaración jurada, vas a tener que pagar una multa importante, que supera los 200.000 pesos. Hoy es de 400 pesos, nada. Que si no presentás la declaración jurada, no pasa nada. Y el otro punto que me parece que es importante, las declaraciones juradas es un punto clave, porque si tenés que presentar la declaración jurada, las multas ya lo vas a pensar 2 veces para no presentarla. Eso va a generar que más personas se preocupen o tengan que presentar su declaración. Las presenten en tiempo y forma, pero también de trabajadores autónomos, por ejemplo, ¿no? O trabajadores monotributistas, o trabajadores que tienen sector... monotributistas no presentan ganancias, ya está dentro del sistema simplificado. O sea, autónomos. Autónomos para adelante, y empresas. Exactamente, porque vos en el caso de los monotributistas pagás ganancias, vas pagando por mes, pero tenés un tope para poder facturar. Claro. Cosa que los autónomos no tenés ese Cuando tope. vos haces la declaración, ahí decís cuánto es lo que facturaste durante el año. Sí, vamos a ver después. Eso se va pagando el impuesto. Pero bueno, se quiere modificar también un poco este régimen para que sea más simple. Para que sea más simple, que no sea, ellos dicen que no sea un régimen persecutorio. Sí. Y la finalidad fundamentalmente que tiene es la declaración del dinero no registrado. Que es lo que buscan estimular, ¿no? Que las personas que tienen algún tipo de dinero no declarado, o que ha sido producto de la capitalización de sus ahorros a través del sistema, fuera del sistema bancario, cuando todavía existía el corralito para las personas físicas, puedan declarar esos ingresos sin que tengan que justificar la proveniencia, y además para incorporarlos una vez ya declarados al sistema, al sistema registrado, digamos, que paga el impuesto. Porque hay mucha gente que compró dólares en un momento que estaba el cepo fuera del sistema y por ahora tiene en la caja fuerte. Y lo tiene en la caja fuerte, no lo puede. Si quisieras ir a los bancos... Si quiere ir al banco, quiere comprar algo, tiene que explicar de dónde lo sacó. Ese es el problema. Entonces ahora quiere modificarlo. ¿Vos decís que va a tener resistencia a la discusión de este proyecto, o que va a ser un trámite bastante largo? Hay ya un proyecto que se discutió, donde algunos sectores de la oposición seguro aportarán modificaciones. No sé si va a tener pues no son montos tan altos. No sé si puede ser que en el tema de los 1.000 millones haya alguna resistencia, pero me parece que el oficialismo tiene los números para que se vote este proyecto. Que avance rápidamente junto al presupuesto. No va a ser de los proyectos más difíciles para avanzar. Ni presupuesto creo que tenga muchos conflictos para que el oficialismo pueda con los aliados juntar los números. Nadie está pensando en que el bloque de Provincias Unidas en su totalidad acompañen, van a acompañar a algunos. Sí están pensando en que PRO, UCR, MID acompañen, que Innovación Federal acompañe, que ya tenés 7 más 22, ya tenés 29. Sí, estás bastante más cerca del quórum que más que acompañen posiblemente en algunos de los diputados también de Provincias Unidas, algunos van a acompañar, otros no. Pero te imaginas un trámite bastante rápido y bastante express. ¿Pensás que tendrán que haber ganado tiempo con este proyecto si lo hubieran discutido antes? Puede ser. Estaban con los números muy ajustados.
Tenían 37 diputados. Sí, bueno, pero son debates que se podrían haber dado y llevarlo al recinto en otro momento. Igual el dictamen se te caía. Es verdad, porque el dictamen cayó el 30 de noviembre. Y pensá que el de terminó. presupuesto hay que volverlo a sacar. Sí, es verdad, siempre me olvido de eso. Y hay que ver qué reformas incluyen. Si es el mismo texto, ¿se negocian las modificaciones en el recinto o es un nuevo texto el que aparece en el presupuesto? Yo lo que creo que va a ser el mismo dictamen con las modificaciones incluidas. Que ya se habían negociado. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando también ahora porque es lo que se espera para la semana que viene. El 10 se van a constituir seguramente la Comisión de Presupuesto, algunas comisiones más, la de Legislación Penal nos adelantaba Silvia, que seguramente va a tener que constituirse. Esas dos me dijeron por ahora. O sea que asuntos constitucionales no. Por ahora no estaba previsto, pero capaz que antes del miércoles deciden constituirlo. Constituir todas las que necesiten para que... Con el sistema DONT se puedan, van a constituir. Sí, para que puedan discutir y para que puedan avanzar con algunos temas ahora. Y en todo caso, si en mitad de enero o febrero se convoca de nuevo extraordinarias, exactamente, se pueda ya trabajar con las comisiones constituidas por ahí, ¿no? Por ahí ganan un poco de tiempo en ese debate. Y después tendrán que constituir legislación del trabajo, legislación general. Asuntos constitucionales. Esas son las primeras que se van a constituir y el resto todas en marzo. Recién en marzo. Bueno, nos vamos rápidamente a nuestra primera pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos, cerrando la semana. La primera semana de diciembre, donde juraron los nuevos diputados y diputadas de la Nación, donde también hubo renuncias de diputados que ya asumieron otros cargos en sus provincias o incluso del otro lado de Pasos Perdidos en el Senado Nacional. Pero aquí arrancamos Pasos Perdidos con toda la información de uno de los proyectos que se va a discutir en la próxima semana. Pausa y volvemos enseguida. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos, les decíamos, cerramos la semana, un evento muy importante institucional el día miércoles 3 de diciembre con la jura de los nuevos diputados. Quedan algunos todavía por jugar porque no pudieron estar presentes por cuestiones de salud, pero es la mínima expresión, así que se ha concretado este recambio de la Cámara de Diputados y vamos a hablar con una protagonista
que ya viene con su trayectoria aquí en la Cámara, pero que se la vio ahí muy cerca de los nuevos diputados que estuvieron jurando. De esta manera la presentamos. Le agradecemos a la diputada Cecilia Ibáñez por este ratito que nos atiende aquí en Pasos Perdidos. Estábamos con Silvia Rascher, Amanda Alma la saluda desde acá, desde el estudio. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo les va? Mucho gusto, como siempre. Bueno, preguntarle, pedirle una evaluación un poco de cómo ha sido esta sesión preparatoria, cómo se sintió con los nuevos compañeros, las nuevas compañeras de su bloque, cómo vio las juras. Yo estoy muy contenta porque somos una mayoría, a la mayoría los conozco, a algunos los estoy conociendo ahora, así que tengo esa cuestión profunda. Me tocó al lado una compañera, las dos chicas son encantadoras, Virginia Gallardo y Julieta, que es la diputada por Mendoza, atrás lo tengo a Petri, y adelante la tengo a Lilian, así que estoy muy contenta. ¿Y cómo vio las juras? ¿Tuvieron reunión de bloque? ¿Estuvieron conversando antes de que ingresen y se vea esa actividad que es tan formal, ¿no? Del momento institucional del recambio. Sí, bueno, tuvimos reunión de bloque el día anterior, pero la reunión de bloque fue de trabajo para las reformas que van a venir y la división que se va a tomar. La prioridad es aprobar presupuesto. Después de aprobar presupuesto va a venir la reforma del Código Penal y esos son los principales puntos. Y la reforma del Estado, que vamos a seguir con la reforma de la estructuración del Estado. De eso se trató la reunión de bloque del día martes. Que estuvo Alejandro Cacaste. Esa es la realidad. Estuvieron explicando en esa reunión Cacaste un poco lo de la reforma laboral que se estuvo tratando en el Consejo de Mayo. No, no se tocó ese tema. Todavía entonces información sobre la reforma laboral no han trabajado. Diputada, preguntarle... sí. Yo les pido disculpas, yo estoy en el aeropuerto. Sí. Por volverme a Córdoba. Mañana voy a estar en Río Cuarto con los aviones y la presencia del presidente. Sí. Así que si les pido que me repitan la pregunta es porque no les escuché nada. ¿Qué me dijeron? Tranqui, no se preocupe. Sí, le hablamos con más lento para que pueda escuchar tranquila. Le preguntaba respecto de las actividades que se están planteando para los próximos días. Se espera el decreto para convocar extraordinarias y cómo ve a el nuevo bloque, cómo ve esta suma de diputados que han logrado. Sí, bueno, primero felicidad, porque el número te da una seguridad importante. Eso es una realidad. Eso es principalmente en una construcción que ha tenido el presidente de la Cámara y el jefe de bloque muy importante. Eso creo que es prioritario, entonces te da una situación y una sensación diferente. En lo otro uno estaba en una debilidad real y absoluta. Se está esperando la convocatoria que hasta que yo vine en el auto no había llegado. Se calculaba que estaba llegando. Diputada, ¿y cómo vio la jura? Digamos, porque hubo muchos legisladores que juran dando discursos. ¿Cómo lo vio usted? Yo tengo algunas cosas con las cuales no comparto. Yo no comparto que vayan a jurar con la bandera de Palestina. Yo no lo comparto. Debe decir por qué no comparto, porque creo que uno jura en esta patria por nuestra patria. Y tampoco creo que uno he sido una de las grandes militantes por la recuperación de los rehenes argentinos que estuvieron secuestrados por Hamas y hablan de los niños y se olvidaron de los chiquitos vivos. Entonces, cuando fue de que vinieron envueltos en la bandera, yo me senté.
Lo demás me pareció jurar por Moreno lo más insólito que creí que iba a escuchar en la vida. Porque Moreno está vivo y no me parece que sea un prócer, y él es una de las personas que la justicia condenó. Lo demás me parece que era parte de un show que lo generaban para determinar, y lo demás cuando vos hacías con absoluto respeto, todo el mundo tenía respeto de todos lados. Hay cosas que te gustaban, los chiquitos eran encantadores, la hija de Virginia era encantadora, los 2 nietos de Rosy son preciosos. Diputada, respecto al debate del presupuesto, usted, ¿cuál es la expectativa que tiene? ¿Qué cosas cree que se pueden modificar? Ya tiene un dictamen que hay que repetirlo porque perdió estado parlamentario. ¿Qué augura, qué visión tiene, qué mirada tiene sobre ese proyecto y el debate que se está dando fuera del Congreso por ahora respecto al presupuesto? Lo primero, se va a conformar la comisión. Hasta este momento el presidente de la comisión, y va a estar con el acuerdo de todos, va a ser Berti Venegas Nich, Alberto Niza, que ha tenido, yo creo que no tuvo ningún tipo de problema ni que nadie objetó su labor. Sobre después el trabajo que se va a hacer para lograr los votos, yo creo que ya estamos para que la semana que viene se arme la comisión y después lo tratemos en el Congreso. Creo que están abiertos a hablar con los gobernadores, que algunas de las pautas de los gobernadores en principio se tomarían. Quiere decir que usted no ve dificultades como para que se pueda aprobar la segunda, digamos, no es la semana que viene, sino la otra, el presupuesto 2026. Sí, yo creo que todos tenemos la suficiencia, maduración para pensar que la Argentina no puede estar de nuevo sin presupuesto. Entonces después todo lo demás se puede modificar. Antiguamente el presupuesto se mandaba, se aprobaba y se determinaba, salvo se corregían errores que había tenido y que se fueron determinando, y bueno, me parece que también se puede modificar. Esto también me parece que uno tiene que pensar y darle a la población que este presupuesto también puede tener, que se manden modificaciones y se puede trabajar. Muy bien, gracias diputada por este ratito, por atendernos en el contexto de su viaje. Siempre es un... No, por favor. La verdad que vengo, ya a esta hora tendría que estar hace rato en Córdoba y está demorada. Vienen los aviones, vienen los aviones que los vienen, ¿cómo se llama? Atrasados. Claro, está demorado. Te vienen avisando que te atrasaban entre los vuelos 2 horas por lo menos. Muchas gracias, diputada, y bueno, mucha paciencia. Hasta luego, en cualquier momento. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, sí, le pasa a veces a los diputados esto con los viajes. Estaba planteando de la presentación que se van a hacer mañana de unos aviones que se compraron para la Fuerza Aérea. Pero estamos repasando también, Silvia, lo que pasó este miércoles 3 de diciembre con la jura de los nuevos diputados y la ratificación de Martín Menem. Eso es muy importante también que se haya dado. Exactamente. Digamos, las dos ratificaciones se hicieron con un alto consenso. Tanto la de Menem, solo se abstuvo la izquierda y el peronismo, todo el resto votó a favor. Y la de Cecilia, que no tuvo objeción, excepto la izquierda, que también se abstuvo, como hace... habitualmente, digamos, no es una sorpresa para nadie. Es una sorpresa que esta vez van a ser bloque, no interbloque. Pues viste que siempre trabajaban como interbloque para poder hablar en el recinto, tener más tiempo para hablar. Pero esta vez creo que se presentaron como bloque un poco para negociar un poquito mejor sus lugares en las comisiones. Bien. Siempre ser bloque ayuda un poco más. Sí. Queda todavía reserva de una de las presidencias que se va a resolver porque hay un empate entre dos. Hay un empate, hay que esperar,
porque están empatados en 22. Hoy decía José que él tenía el dato que yo no tenía. Aclaro, sí, porque yo hablo habitualmente con ese legislador, que sí, es Garrido, que se podría ir del interbloque, aún sin nombre, sí, del PRO, MID y UCR. Yo cuando le pregunté, por ahora está... Bueno, por ahora hay empate, 22 y 22, queda vacante la presidencia. También el PRO... La tercera vicepresidencia. Sí, también el PRO tenía expectativa de poder sumar a Producción y Trabajo. Bueno, después lo vamos a hacer porque son esos bloques más pequeños que también se parecen un poco en las caras, los nombres y eso. Pero es importante la ratificación del presidente de la Cámara, es importante la ratificación de Cecilia Moró como vicepresidenta, es importante que también se sume entonces Luis Petri como segundo también vicepresidente. También fue aprobado por todos, sí, no tuvo... objeciones. Bueno, tuvo un entredicho con Rossi, pero por otro tema. Pero no por la votación. No, lo que queremos repasar ahora es parte del discurso del presidente de la Cámara, Martín Menem, donde repasó su gestión del año anterior, de este año, de sus 2 primeros años como presidente del cuerpo, y este es un resumen del extenso discurso que dio en el recinto. Es un verdadero honor para mí estar acá en este lugar nuevamente, iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta Cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos. Los primeros 2 años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos. Hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y sobre lo que queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse. Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que nuestros hijos ya no emigran, sino que día a día recibe nuevamente a aquellos argentinos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos. Quiero detenerme especialmente en el reconocimiento al presidente Milei, cuyo liderazgo permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas. Su determinación para alcanzar el equilibrio fiscal, para reformar el Estado y para promover una agenda de libertad económica fue sostenida con coherencia incluso en los momentos de mayor presión política. Los argentinos nos habíamos acostumbrado a vivir bajo el yugo de la inflación, el estancamiento económico y la asfixia estatal sobre las actividades productivas. Los chamanes económicos proponían y repetían recetas que, década tras década, nos conducían a un precipicio que parecía inexorable. El presidente Milei nos demostró que otro camino es posible, uno de libertad, de desarrollo de la actividad económica en el sector privado y de un Estado que solo establece reglas para todos los actores sin elegir los ganadores. Un camino en el que quien decide invertir en el país y trabajar arduamente sabe que tendrá posibilidades de progresar sin sentir la permanente amenaza del Estado. Todo esto no hubiera sido posible sin el... Bueno, parte del discurso, un discurso que se puede ver en el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, del momento en que, una vez que fue ratificado como presidente del cuerpo, dejó su banca como diputado y caminó hacia el estrado donde preside la sesión. Se había especulado mucho al respecto si la primera vicepresidencia va a estar a cargo o no del oficialismo por el número de integrantes que tiene. No, pero estaban muy parejos. Estaban muy parejos con Unión por la Patria, pero se estuvo especulando bastante y finalmente fue Cecilia Moró la que ratificaron en ese lugar. Sí, ya lo había resuelto el día anterior. Unión por la Patria tuvo una reunión donde renovó sus autoridades, ratificó a Germán Martínez como presidente de bloque, a Paula Penaca
diputada porteña de la Cámpora, como secretaria parlamentaria, y a Cecilia Moró, que viene del masismo, como vicepresidenta segunda de la Cámara. Bien, y ahora el bloque también, los bloques se van reordenando, se tuvieron que presentar antes justamente de la jura de los nuevos diputados cómo iban a estar constituidos cada uno de los bloques. Exactamente. Ahí aparecieron las extinciones que tuvo el peronismo y una nueva instancia, una nueva organización, un nuevo panorama para el Congreso de la Nación, para la Cámara de Diputados, ¿no? Con bueno, ahora viene la espacio de negociación también. Sí, ahora también viene la distribución de los despachos. Que eso es toda una aventura. Porque es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque hasta ahora, de los últimos 40 años, el radicalismo tuvo una cantidad de diputados que era, por lo menos... Una cincuentena. Una cincuentena empezó a bajar en los últimos años. De hecho, la última composición que está dejando ahora, el 9 de diciembre, de funciones, eran 33 Era en distintos 33 bloques. Que terminó ahora con 14. Claro. Ahora, con 33 igualmente les habían dejado, cuando asumió Javier Milei y el, digamos, y se la renovó Libertad ahí Avanza, les habían dejado una recinto. cantidad muy importante de despachos. Tenían todos los despachos del segundo piso muy requeridos, que son 9 oficinas. Acá en el Palacio de la Cámara de Diputados, tienen, ¿no? Por haber tenido 100 diputados también en algún momento, tienen muchos empleados que dependen de ellos, muchas secretarias, muchos empleados, y ahora se quedan con 6 diputados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué dice la Libertad Avanza? Yo tengo casi 100. Denme eso de los Denme por despachos. lo menos los despachos del segundo piso, porque no tengo 6 diputados, me corresponden. Tuve 37 y no tuve casi despachos en el Palacio. Bueno, ahora quieren tener... Reclama lo suyo, digamos. Reclama lo suyo. ¿Qué es lo que reclama en principio? El despacho que ocupaba Rodrigo de Lorero es muy lindo, tiene una antesala. Es grande, es un despacho histórico, podríamos decir. También estuvo ahí Ricardo Balbín. Y Mario Negri, ¿no? No, fundamentalmente estuvo Ricardo Balbín, Ese que es lo que dicen los histórico. radicales. Claro, es como que los presidentes de los bloques radicales siempre estuvieron en el 46, en asumió Ricardo Balbín entre cárcel y legislador, sí. Porque tuvo muchos problemas, digamos, muchos enfrentamientos. Igual después se despidió bien en su muerte, pero ahí en ese despacho donde hoy, después estuvo vos que lo conociste a Negri, ahí estuvo Ricardo Balbín, ahí estuvo también Frondizi. Claro, son despachos que lo que hacen es conservar la historia, ¿no? De la Argentina, igual la no van a cambiar política. la historia porque se cambien. No, por supuesto que no, pero bueno, el sentimiento que tienen determinados despachos que ocuparon referentes políticos de determinados partidos tiene su magia también y su mística. Claro, pero es difícil conservarlo con 6 diputados. Ahora no tienen la fuerza, la fuerza para poder hacer este reclamo, que siempre cuando viene la época del recambio hay un debate. Históricamente era más tú a tú, ¿no? Los diputados se lo heredaban a otro. Sigue pasando, pero en menor medida. El que sí va a conservar todos los despachos es Unión por la Patria, porque ya Unión por la Patria se dio en el 2016 despacho a otras fuerzas menores, al PRO, a otras fuerzas, y hay 7, 8 despachos que fueron entregados. Entonces ya ellos tienen que mantener lo mismo porque es lo que le corresponde. Y además tienen una cantidad de diputados que representan para 93. Una sala de reuniones que tienen también, para la propia dinámica. Los diputados depende de la cantidad de integrantes que tenga cada bloque. Algunos tienen oficinas en el Palacio, los principales diputados, autoridades de bloques, o referentes de las comisiones más importantes, o incluso diputados con mucha trayectoria histórica, ¿no? Sí. Que están en el Palacio y luego están en distintos anexos. El anexo que está sobre Rivadavia es el más famoso y conocido, el más importante, pero hay otros 2 o 3 anexos alrededor que también son edificios de oficina donde están los diputados. La historia está en que en el Palacio ahí no solo están las reuniones, sino que se cocinan muchas más discusiones. Es la rosca, digamos. ahí está la rosca. Circulando la rosca, está la sala de periodistas, está la presidencia de la Cámara. ¿Cuál es el otro punto que también quiere la Libertad Avanza? En el 5º piso del anexo funciona el radicalismo, tiene una cantidad de oficinas importante del radicalismo, pero ¿qué es lo que más tiene? Una sala de reuniones que hoy no tiene la Libertad Avanza, porque está ahí en el Salón Blanco, no tiene...
que es para 100 personas, más o menos, 80, 100 personas. Bueno, sería más o menos el número que tiene el bloque oficialista. Exactamente, hoy. Quiere esas oficinas En también. el quinto piso acá del anexo, sí, hemos ido, se han hecho conferencias de prensa, se han hecho reuniones con periodistas es grande, en distintos ¿viste? momentos. Es un lugar grande. Sí, brindis del Día del Periodista de fin de año, cosas que se hacían en otras épocas. Pero que, bueno, lo que permiten es tener la fuerza mucho más cuestionada y lugares donde se tramitan y negocian distintas leyes. Ahora, estos partidos más tradicionales, sobre todo la UCR y... Va a tener que ceder lugares. Nadie le va a decir a Pamela Verasay que se vaya al anexo, pero no va a tener 9 oficinas, va a tener una más chica. Bueno, también tiene un despacho importante Karina Banfi, que ahora tiene un monobloque. Claro, y eso se va a tener que resolver. Pero bueno, son parte de las dinámicas, que no es que no tienen que ver con la política, no es una discusión de distribución de los lugares, sino que es la cercanía a la toma de decisiones. Recordemos que cuando estuvieron negociando la ley bases, por ejemplo, en el primer piso, donde está la oficina del presidente de la Cámara y todo su equipo, bueno, los funcionarios van ahí a las reuniones, ¿no? Y ahí se convoca también. Y el que está en el segundo piso tiene más facilidad. Llega más rápido, ve antes, cuando llega se lo puede cruzar en la escalera. Bueno, son distintos momentos que tienen que ver también con eso. Para nosotros también es importante. Nos queda más cerca, además porque estamos ahí en primer piso, la sala de periodistas. La pausa, ahora volvemos en instantes, estamos en Pasos Perdidos, acá en Diputados Televisión. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque aquí en Pasos Perdidos y nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba. Le damos la bienvenida a la diputada Alejandra Torres de la provincia de Córdoba. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Amanda Alma, Silvia Rascher, la saludamos desde aquí, desde el piso.
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes, con mucho calor en Córdoba. Bueno, estamos igual, empatados. Acá en la ciudad de Buenos Aires hace un calorón también súper pesado, típico de Buenos Aires, pero bueno, ahí tratando de resguardarnos a la sombra. Diputada, ¿cómo quedó finalmente conformados los bloques? Hubo, después de la asunción de los diputados, bueno, quedó vacante la tercera vicepresidencia porque hay un empate entre los bloques. ¿Cómo quedó conformado su bloque? Bueno, el bloque nuestro está conformado por 18 diputados que formamos parte originarios del bloque y también tenemos interbloque con Encuentro Federal, que está el diputado Mazzot y el diputado Pichetto, y también con Coalición Cívica. Así que llegamos a un número muy interesante por ahora, que es de 22. Y bueno, ahí estamos discutiendo la interpretación del reglamento, del artículo puntual del reglamento, que creo que habla más de la conformación de las comisiones, que tiene que ver con el número, ¿no?, de integrantes. Me parece que hay algún tipo de equivocación jurídica en la interpretación para no concedernos la vicepresidencia tercera, pero me imagino que en el diálogo y en la conversación vamos a poder resolver estos temas. Y finalmente, ¿cómo quedó nominado su bloque? ¿Bajo qué nombre? El bloque nuestro se llama Provincias Unidas, tiene que ver justamente con esta nueva fuerza que emana del interior de un país federal, donde apuntamos fuertemente a trabajar sobre... Perdón, no pasa nada, tranqui. Sabemos que están muy ocupados los diputados todo el tiempo. Entonces me decía... El bloque se llama Provincias Unidas, que tiene que ver con esto del Partido Nuevo, que emana del interior, del federalismo, donde nos preocupamos mucho por ver cómo apoyar y desarrollar la actividad productiva, un tema muy importante en donde la temática vinculada con todo lo que es la producción agrícola, ganadera, para nosotros es un tema sustancial. No solamente por la riqueza que genera, sino especialmente por la cadena, ¿no?, de valor que se introduce en el mismo y donde genera muchos empleos y de muy buena calidad. Y lo que estamos necesitando justamente ahora, si bien podemos hablar de grandes emprendimientos que vienen, etcétera, que no es menor y no es menos importante que lleguen grandes inversiones, sí es cierto que hay un segmento de la producción, de las pequeñas y medianas empresas que están pasando situaciones muy complicadas y que necesitan activar rápidamente la economía para que esos emprendimientos no caigan y no generen el otro disvalor tan feo que es la angustia de las familias por la pérdida de los puestos de trabajo. Diputada, ¿usted qué opina, de acuerdo a los trascendidos, de la reforma laboral que está impulsando el gobierno? Bueno, recién ha llegado a nuestras manos una versión, estamos analizándola. Nosotros estuvimos trabajando por lo menos personalmente, sobre una versión que había circulado, en donde hay puntos muy interesantes que tienen que ver con resolver algunas cuestiones. Yo soy abogada, tengo estudios jurídicos, la verdad litigo desde hace mucho tiempo, y sé que hay cuestiones que ameritan una reforma a los fines de ser muy claros, muy pertinentes en el tema de la relación jurídica laboral. Porque lo que uno debe buscar es que no exista la posibilidad, o sea, la discrecionalidad o los juegos espurios de determinados actores dentro del mundo del trabajo, que lo que hacen es buscar la litigiosidad por la litigiosidad misma. No estoy diciendo que cuando hay una pérdida de derecho o hay una lesión a un tema de derechos adquiridos en las relaciones laborales, esto no se deba discutir en los tribunales, sería muy ilógico lo que le estoy diciendo, pero sí estoy hablando de algunas otras cuestiones
que el proyecto, por lo menos lo que hemos, en una primera parte, lo que pude observar, dan mayor certeza y seguridad jurídica. Y esto es bueno tanto para los empleadores como para los trabajadores, porque tampoco tener relaciones laborales que son complicadas, conflictivas, lo único que hacen es disminuir los incentivos para la contratación de los trabajadores. Entonces, lo que hay que tener son relaciones laborales que sean claras, precisas, tratando de evitar la discrecionalidad en el manejo de ciertos conceptos que no son sanos. Ahora, hay muchos otros temas que hay que revisar, ¿no? Y que no me queda muy claro que la reforma laboral, la modernización laboral esté avanzando. Yo creo que un segmento muy importante a atender es el de la pequeña y mediana empresa, como les dije, sobre todo los trabajadores que están en las empresas de menos de 10 trabajadores, donde el 80% del trabajo es informal. Y ahí entonces lo que sí pienso muchas veces es que las grandes reformas se hacen para los grandes y se deja de lado este universo que es muy generador de empleo, que es muy cerrar. Entonces, ese es un tema que también debería abordar una reforma, una modernización laboral. ¿Qué pasa con las pymes cuando se afrontan con estas situaciones? Bueno, ese punto, que es muy interesante, tiene que ver con esto que te he dicho, que me parece, por lo menos las versiones que nosotros hemos analizado, apuntan a que esos artículos que generan litigiosidad por falta de claridad y falta de transparencia, sean eliminados o sean puestos de una forma más clara. Por ejemplo, nosotros te hablamos de la solidaridad, en el caso de cuando una empresa es solidaria con otra empresa. Bueno, los proyectos que he visto apuntan a dar más certeza a ese tema. O cuando apuntamos a que hay un capítulo vinculado con los trabajadores de plataforma, no es un tema menor. En el mundo ya el 12% de los trabajadores forman parte de este universo y puede existir discusión respecto si entra dentro de la temática de relaciones laborales en el marco de la ley de contrato de trabajo tradicional, o tenemos un capítulo especial con una normativa específica que es más vinculada a un trabajador independiente que decide trabajar sus horas en una plataforma con total independencia, sin que exista dependencia económica, jurídica, porque puede perfectamente realizar otro tipo de trabajo. O sea que hay temas que me parece interesante cómo se abordan, pero vuelvo e insisto que en la temática de la pequeña y mediana empresa, que tiene que ver con el ejemplo que vos das, un empleo gastronómico, muchas veces los juicios laborales que pueden ser por mala interpretación de la ley de contrato de trabajo o puede ser por problemas vinculados con riesgo del trabajo, que sí está generando mucha litigiosidad por discusiones en cuanto a la aplicación del baremo. Yo creo que hay que abordarlo y hay que darle una solución definitiva por el bien y la sanidad de toda la relación laboral, del mercado de trabajo en su conjunto, ¿no? Diputada, por eso preguntarle también, usted impulsó en estos días un encuentro para hablar sobre la temática del trabajo, pero ya en generaciones, no los jóvenes, sino las personas de más de 50. Lo hizo junto a la diputada Brauer de Koning, ¿no? Aquí en el Congreso. ¿De qué se trató este encuentro? Bueno, este es un tema que es súper importante y en el mundo se está analizando y se está estudiando porque tiene un impacto decisivo. Primero, nosotros tenemos, a las personas vivimos más, queremos vivir con mayor calidad de vida, con mejor salud, y también tenemos como contrapartida que hay menos familias que tienen, la tasa de natalidad ha disminuido sustancialmente. Entonces nos encontramos con una transición demográfica en toda América Latina y el Caribe, en donde de pasar a ser un continente sumamente joven, estamos
transitando a una población más envejecida. ¿Y en dónde te trae estos problemas? Tiene varias aristas, por eso es muy importante ponerlo en la agenda de la política pública, y te agradezco mucho que me hayas preguntado esto. Primero, porque obviamente tiene impacto decisivo sobre los sistemas previsionales. Hoy, en América Latina, tanto la problemática de salud, que es la atención del bienestar de este grupo poblacional, como los sistemas previsionales llegan a cubrir el 12 puntos del PBI. Si esto continúa de la misma manera y no tomamos una solución, no estoy diciendo cuál, sino que advertimos que estamos frente a un problema y buscamos una mejor solución al respecto, va a llegar a un 16 puntos del PBI. Quiere decir, estamos incrementando el gasto en estas cosas que tiene que ver, lógicamente, necesitamos mejor salud, vivimos más, tenemos más tiempo de recibir la pensión o la jubilación, etc. Entonces, estos temas hay que abordarlos. Y por otro lado, tiene otras cuestiones muy importantes que tienen que ver con la posibilidad de participación de la vida activa de este grupo poblacional. Una persona de 65, 70 años no tiene por qué no estar activa y no tratar de buscar una salida laboral. Y eso es muy bueno tanto para la salud mental como la salud física y la salud económica de esa misma persona. Entonces tenemos problemas con la cuestión económica de esta población, de que muchas veces las entidades financieras están mermando la posibilidad de acceso a los créditos. Y por último, te voy a decir otra arista también súper importante que tiene que ver no solamente con te he hablado de lo económico, te he hablado de lo previsional, sino también la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esta población participe activamente en emprendimiento. Son personas que tienen mucha capacidad, tienen mucha experiencia, o sea, obviamente todo es relativo, ¿no? Depende de cada persona, pero generalmente son personas que tienen experiencia, que tienen una trayectoria y por lo tanto tienen que tener la posibilidad de volver a realizar o poder realizar algún tipo de emprendimiento. Y esto también está cercenado dentro del mundo de la economía para este segmento. Entonces, tenés dos temas importantes que hay que abordar. Uno, empezar a pensar que una persona más de 50, que es el universo que nosotros estamos atendiendo, una persona más de 50 tiene todas las posibilidades de entrar a un trabajo en relación de dependencia. Y no como pasa hoy, que ya existe una restricción. Cuando vos mirás la búsqueda de los empleos, ya empieza a armar la oferta para los más de 45, como si fueras ya un desecho dentro del mundo del trabajo, que no es así. Y la segunda es buscar, ¿no es cierto?, que esta población también puedan desarrollar sus propios emprendimientos y tengan para ello acceso a los mercados financieros. Bueno, muy interesante porque justamente parte de los debates que se quieren dar en el Congreso para la modificación legislativa tiene que ver con la reforma previsional, también con la capacidad que tienen los trabajadores activos de la sostenibilidad de los trabajadores pasivos, bueno, y un proceso también de desarrollo de la economía que históricamente, ¿no?, ha desplazado a las personas cuando cumplen determinada edad. Ya pasaba en otras generaciones, en otras épocas también, cuando en los 90 pasaba algo similar con las personas que tenían 50 años. Pero lo que plantea es interesante que se vaya ampliando el debate más allá de consolidar algunas modificaciones legislativas. Por último, y agradeciéndole, diputada, el tiempo aquí, quería preguntarle, hablamos un poco de la reforma laboral, hablamos también de la situación más de las personas mayores, que tiene que ver también en alguna dimensión con reformas posibles que se den. El presupuesto 2026, ¿qué mirada tiene respecto a esto y la necesidad de que se apruebe antes del 31 de diciembre? Bueno, ahora habrá que esperar el nuevo dictamen porque como consecuencia de la nueva integración del Congreso necesitamos validar, obtener dictamen propio y ver si la propuesta del presupuesto es exactamente igual a la que se envió en el curso de este año.
porque, bueno, después de ello existió una serie de diálogos entre gobernadores y el gobierno oficial que puede haber significado algún cambio específico. El presupuesto para mí es en ciertas cuestiones vinculadas con el que fue remitido, ¿no? En su oportunidad al Congreso, tenía algunos temas, una sobreestimación, tanto en cuanto a la actividad, el crecimiento de la economía, en cuanto al tema de la inflación. Bueno, me da la sensación que está sobreestimado esos temas, pero también tenía déficits importantes que tienen que ver con el tema de las cajas previsionales provinciales, que bueno, ustedes saben que son temas que yo personalmente hago un seguimiento muy fuerte, porque creo que es sumamente injusto para aquellas provincias que no han transferido las cajas la situación que están pasando, porque existe la obligación, y así la Corte ha establecido, que ANSES no debe cubrir por lo menos lo que esas cajas, el déficit de las cajas en términos de la armonización con el sistema nacional. Y eso, bueno, los montos estipulados dentro del presupuesto no alcanzan a cubrir ni siquiera el 4% del monto deudado en promedio a las 13 provincias que no han transferido las cajas. Y así otros temas vinculados a leyes que hemos dado respuestas, que tienen que ver con ATN, el tema del combustible. Bueno, son requerimientos que habrá que ver qué pasó en las conversaciones con los gobernadores, ¿no? Y ver si el proyecto nuevo contempla estos aspectos. Muchísimas gracias, diputada, por este rato y el tiempo que tuvo para la entrevista y toda la conversación. La vemos en cualquier momento. Seguro a partir del 10 de diciembre estarán por aquí todos los diputados de nuevo. Así será todo. Bueno, aproveche para descansar este fin de semana. Muchas gracias. Gracias, buen fin para ustedes también. Igualmente. Bueno, ahí algunas de las declaraciones y algunos anticipos también de la diputada Torres respecto a su bloque. La charla, ¿no? También pensando, bueno, hay modificaciones que si no están plasmadas en el proyecto, es lo que decías vos, van a venir con algunos acuerdos que ya se plantearon con los gobernadores, apuntó ATN, creo que ATN no va a entrar, ya los gobernadores lo tienen asumidos que no va a entrar, está hecho para otra cosa ATN, lo que pueden discutir con ATN no es sacarle la discrecionalidad para tema de emergencias, que es lo que fue creado para eso, sino qué se hace con el remanente. El remanente. Yo creo que esa va a ser la discusión. Tema combustible fue rechazada, así que no creo que la incluyan. ¿Puede decir que ninguna nueva forma de repartirlo? Me parece que no, me parece que algunos otros cambios pueden llegar a tener. Hay que ver qué pasa con las cajas previsionales. Yo estaría atenta. Vos decís que ese es el punto ese sensible. Es el punto. Y el otro tema puede ser que ellos tenían un dictamen de minoría en combustibles que se acepte por lo menos distribuir una parte, pero no el proyecto de los gobernadores. No, creo que la diputada lo que planteaba es que parte de las negociaciones que están teniendo los gobernadores parten de esa mirada en común que tuvieron todos, que coincidieron los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño antes de las elecciones, hay que recordar, sobre la necesidad de repartir de otra manera estos... Sí, igualmente después se dividieron. Sí, bueno, pasaron cosas, ganó las elecciones el gobierno y todo cambió. Fue antes de las elecciones. Fue todo antes de las elecciones, sí. Sí, que se dividieron entre esos 23, no todos después estuvieron apoyando. Y porque estuvieron cerrando también ahí procesos electorales. De por medio. Pero así algo van a tener que hacer con esos puntos. Lo que no veo, pero puedo estar equivocada, es que se incluyan las leyes votadas por el Congreso. No creo que nadie lo esté esperando tampoco. Es parte de la negociación, la capacidad que tuvieron en ese momento, en otro contexto, los gobernadores para presionar sobre la discusión de la distribución de estos fondos que por ahora administra el gobierno central. Y otra de las cosas que también muy interesantes es la discusión sobre el mundo del trabajo, sobre el trabajo, no solamente los desocupados, no solamente las personas fuera del régimen formal, sino los que son excluidos a partir de la edad, ¿no? Cuando ya cumplen una edad y cierra la empresa, como estamos viendo ahora, en Mondelez, por ejemplo, otras empresas que están cesanteando a sus trabajadores, te despiden, tenés en cuenta a dónde vas a trabajar porque las requisitorias son
para personas más jóvenes. Así que instalar ese debate en este contexto me parece interesante también por parte de las diputadas. Silvia, bueno, muchas gracias por todo el informe. A esperar a las 12 del 8 de diciembre, bueno, el DNU. Y veremos qué tenemos el viernes, pues si el viernes tenemos comisión o no. No sabemos. A partir de que conozcamos el decreto, vamos a saber el ritmo que le va a poder imprimir esta Cámara al debate, si va a ser una vez por semana, 2 veces por semana, si van a sesionar el 16, si van a sesionar antes. Todo eso lo vamos a develar a partir de que se publique en el boletín oficial la convocatoria a extraordinarias y qué comisiones van a ser también convocadas. No solamente lo que se discuta acá en la Cámara de Diputados, también va a aparecer, obviamente, lo que pueda discutirse en la Cámara de Senadores, porque es bicameral y tienen que aprobarse en una Cámara y la otra la revisa y también acompaña si está de acuerdo con el proyecto finalmente que se da. Así que también a disfrutar del fin de semana largo, uno de los pocos que quedan, el último ya de fin de semana largo. Los próximos feriados son a mitad de semana y a contar ya las horas para que cierre este año 2025 tan vertiginoso que tuvimos. Así que muchas gracias, Silvia, nuevamente. Nos vemos el viernes que viene. Nos reencontramos el viernes. A ustedes los despedimos también. Hasta la semana próxima. Recuerden, Diputados Televisión, también durante el fin de semana. Nos reencontramos a las 16:30 en Pasos Perdidos. Adiós.